A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo de la hermana Silvia de Jerez. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Esta mañana tenemos un tema muy bonito que se trata acerca de Adán, tipo de Cristo, el que habría de venir. Y el objetivo de esta lección es que Dios quiere que su pueblo comprenda que ha sido redimido de la herencia del pecado original y posicionado gratuitamente en Cristo Jesús. El primer Adán fue cabeza de la raza humana. Por tanto, su transgresión hizo caer a todos en su pecado. Adán murió espiritualmente al pecar, y en él todos murieron. La buena noticia es que Cristo vino a ser la cabeza de un nuevo linaje de hombres redimidos por su sangre. Hay dos posiciones solamente donde el hombre puede estar, o en el primer Adán para muerte, o en Cristo, el postrer Adán, para vida eterna. Cuando creemos que Él murió en nuestro lugar, resucitó y ascendió a los cielos, entonces somos transportados del primer Adán al postrer Adán y heredamos la vida de Cristo que nos ofrece por gracia. El primer Adán generó pecado y muerte para todos. El primer Adán introdujo el pecado y la muerte en el mundo, según Romanos capítulo 5, versículo 12. Y dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Pablo explica la terrible condición que teníamos antes de ser reconciliados. Éramos débiles, impíos, pecadores y enemigos de Dios. Sabemos que antes de Adán ya el pecado existía, pues el diablo había sido arrojado del cielo por su rebeldía contra Dios. Y veamos lo que nos dice Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 15. Y dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, como fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derivado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ya el ángel más hermoso que había en el cielo cometió pecado, y entonces antes de que llegara Adán a la tierra ya había pecado Lucifer. Y dice también que la muerte no es parte del diseño de Dios en la creación. No fue Dios quien mató al hombre al pecar. Es el pecado el que tiene carácter letal en sí mismo. El hombre, Adán, el nombre de Adán viene de tierra. Tierra es humus. Adán significa humanidad y a la vez la representa. El primer hombre es
presentado como cabeza de la humanidad. Cuando él pecó, toda la humanidad pecó en él. A esto llamamos imputación. Por esta enseñanza aprendemos que los hombres no son pecadores a partir del día que cometen el primer acto de pecado. Aunque no haya sido consciente de algún delito específico, el hombre es pecador por la naturaleza pecaminosa con que nace. Los cristianos debemos tener sentido de gratitud al Señor por habernos librado de esa desgracia y darnos su perdón. ¡Qué gran regalo! El hombre que no conoce la ley de Dios, aún así muere debido al pecado, según Romanos capítulo 5, y el versículo 13 dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa el pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Durante el período desde Adán hasta Moisés, el hombre era pecador, pero no era inculpado por su pecado, porque definitivamente no había ley. Los creyentes debemos asumir una actitud de obediencia a la palabra porque vamos a dar cuentas al Señor de acuerdo al conocimiento que hayamos recibido en las Escrituras. Y veamos lo que nos dice Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48, y dice así: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Por lo tanto, tenemos una tremenda responsabilidad ante Dios, y así van a ser las cuentas que vamos a tener que entregar ante Él, porque hemos recibido mucho y hemos tenido muchas enseñanzas, el Señor nos ha hablado de diversas maneras, y si no lo ponemos en práctica, no lo aplicamos, nos van a demandar en aquel día. Pablo nos enseña que antes de la ley ya el pecado había hecho su efecto letal en los hombres. Adán murió por su desobediencia cuando al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero aún a los que no pecaron igual que Adán, la muerte los alcanzó. La transgresión del primer Adán y el don de Cristo funcionan diferentes. En Adán muchos son condenados en Cristo. En Adán muchos son condenados, en Cristo reciben gracia y salvación, según Romanos capítulo 5, versículos 15 y 16, y dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para la justificación. Después de la transgresión de Adán, el Cordero de Dios ofrendó su vida en rescate por toda la humanidad, aún sin merecerlo. Pablo nos enseña que los muchos que heredaron la muerte del primer Adán tuvieron a su disposición la abundancia de la gracia y el don de Dios. Y veamos qué dice Tito 2:11 al respecto. Y dice así: sabiendo que el tal ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El hecho que sea para todos hace claro la grandeza de la misericordia del Señor. A la manifestación de esa gracia divina es a lo que Pablo llama el don de Dios. Pablo declara que esa abundancia de misericordia salvadora vino por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y veamos qué dice Juan 4:10. Y dice así: respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva.
Los creyentes debemos valorar la multiforme gracia que nos ha sido dada en la persona de Cristo. El versículo 16 nos ayuda a comprender la manera como opera el don de Dios. Es distinta y mejor que la forma como opera la transgresión de Adán. En Cristo el hombre recibe la gracia y el don de Dios para vida, según Romanos capítulo 5 y versículo 17 que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y el versículo 18 dice, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. El versículo 17 presenta dos reinos, uno de muerte proveniente del primer Adán y otro de vida que procede de Cristo. La transgresión del primer Adán hizo que la muerte reinara. Y veamos lo que nos dice Corintios 15:55 y dice así. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Y veamos lo que dice segunda de Timoteo 1:10. Y dice así. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Imagínense qué gran privilegio el que tenemos nosotros. Debemos recordar Romanos 6:4 y Romanos 6:23 y veamos lo que nos dice Romanos 6:4 y dice así. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es algo que no debemos de olvidar. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es algo que debemos tener en mente todos los cristianos y no olvidarlo. La exhortación divina al hombre es que no endurezca su corazón. Y veamos lo que nos dice Hebreos 3:14 y dice lo siguiente. Porque somos hechos partícipes de Cristo con tal que nos retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. El versículo 18 nos enseña que así como Adán trajo la culpabilidad sobre todos, Cristo, por su justicia, dio a todos los hombres la justicia de vida. Y veamos lo que dice Romanos 8:1. Y dice lo siguiente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya nosotros los cristianos ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El postrer Adán genera justicia, gracia y vida. En el postrer Adán somos constituidos justos y recibimos la gracia divina, según Romanos capítulo 5 y el versículo 19 y 20. Y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Comer del árbol de la ciencia y del mal fue el primer acto de desobediencia revelado en las Escrituras. Eso es algo que ya nosotros conocemos, que viene de Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17, y Génesis 3, versículo 6. Ya la historia todos la conocemos, que fue cuando
Dios creó al mundo y creó a los hombres. Cristo obedeció en todo a su Padre Celestial, fue absolutamente santo en su carrera terrenal y fue obediente hasta la muerte de la cruz. Y Filipenses 2:8 nos dice lo siguiente: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. La justicia atribuida a los creyentes está establecida de tal manera que nadie puede acusar a quienes Dios mismo justifica, según Romanos 8:33. En Cristo la gracia reina y el creyente es vivificado, según Romanos 5:21 y 1 Corintios 15:22. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y 1 Corintios 15:22 dice: porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El pecado abundó debido a la presencia fiscalizadora de la ley. La gracia de Jesucristo creció mucho más que el pecado a fin de salvar a todos los que nos refugiamos a la obra redentora de nuestro Salvador. Donde el pecado reina, también reina la muerte. Los cristianos debemos orar para que el temor de Dios esté en sus corazones. Y veamos lo que nos dice Salmo 111, versículo 10, y dice lo siguiente: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. La enseñanza es que si nuestra fe está puesta en Jesucristo y su sacrificio en la cruz, el poder de la gracia divina es mayor que el poder del pecado, según Hebreos 10:39. Cuando aceptamos a Cristo como Señor, recibimos la vida que otorga la gracia divina. 1 Corintios 15:22 dice: se muestra como el triunfo de Cristo supera la caída de Adán. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Que el Señor les bendiga.